cualquier patología, como vamos a ver ahorita, puede llegar a tener compromiso del estado de alerta. Entonces, conciencia. ¿Qué es conciencia? Estado de conocimiento de sí mismo y del ambiente. Tiene tres características la conciencia: sentido de sí mismo, capacidad de respuesta y la memoria. Bien, entonces, vigilia es un estado funcional del sistema nervioso central que refleja la activación de las diferentes funciones cerebrales. Vamos a poner el ejemplo que están viendo ahí abajo. Tenemos un apagador de luz en donde tenemos on, off, simplemente 100%, 0%. En cambio, el regulador de la derecha, pues puede ir on 100%, pero puede bajar el 90, el 80, el 70, el 50, el 20, hasta estar en cero. Esto va a ser nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema funcional del sistema nervioso implica precisamente esa activación. ¿Qué tanta corriente eléctrica, en palabras muy grotescas, qué tanta corriente eléctrica tienen nuestras neuronas? Bueno, eso lo traspaso o lo traslado al término activación. Entonces, activación de las funciones mentales. Necesitamos nosotros, obviamente, el 100% de activación. Y entonces estamos en un estado de vigilia. Cuando yo empiezo a bajar la cantidad de energía, puedo ir perdiendo la vigilia. La vigilia tiene su centro fundamental en esto que ven aquí, que se llama formación reticular activadora ascendente. Y que por otro lado, esta formación reticular activadora ascendente lo que produce es unas conexiones con la corteza cerebral y con los ganglios de la base para que se conecten con toda la corteza, los ganglios basales, pero esas conexiones hacen que funcione esto íntegramente. De manera entonces que la función que vemos acá es esa conexión. Yo puedo tener un paciente en estado de coma cuando tiene daño en toda esa parte, así, una gran lesión. Sin embargo, también puedo tener más si tengo una lesión pequeñita en esta parte de acá, de la parte central. En la parte central del tallo cerebral tenemos comunicaciones que tienen que ver con la respiración, que tienen que ver con la frecuencia cardíaca, y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, es muy importante el tallo cerebral para todo eso. Bien, vigilia es un estado funcional del sistema nervioso central que refleja la activación de las diferentes funciones cerebrales. Ahora, si nosotros tenemos niveles altos de activación, entonces tenemos o permiten las funciones mentales superiores. Ahorita, por ejemplo, todos estamos conectados y tenemos una activación alta porque estamos con atención, con memoria, con todas las funciones mentales superiores. Pero si va bajando nuestra activación, la parte más baja de la activación antes de caer al cero es que solamente permitirá las funciones vegetativas, que es como normalmente el paciente a veces puede caer, que es lo que vamos a identificar. Cuando empieza a bajar la activación, es decir, ya no está al 100%, pero viene bajando, caemos en un estado de ovulación, que es un estado de embotamiento mental o torpeza en donde se reduce de forma leve o moderada el estado de alerta. También baja el estado el interés por el medio ambiente, y respuestas psicológicas más lentas, o sea, acuérdense la bradisiquia, la bradilalia, incremento en el número de horas de sueño. O sea, hay tendencia a la somnolencia, pero si la persona despierta, puede decir alguna cosa y se vuelve a dormir. Si la persona quiere orinar, se pone inquieto hasta que orina. Y así paulatinamente va a subir. El estupor, por ejemplo, es que siguió bajando la activación, y entonces ahora el paciente está totalmente dormido, en un sueño profundo,
en donde no hay un comportamiento sin respuesta. O sea, quiere hacer pipí, no se levanta a hacer pipí. Está inquieto, 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 nada más. Le pone una sonda y se tranquiliza. También despierta solo cuando hay estímulos vigorosos repetidos y recae inmediatamente al cesar el estímulo. Eso es lo que sucede con estos pacientes. Están cada vez más noqueados. Y por último, el estado de coma, en donde ahora tengo falta total de respuesta psicológica. El paciente ya no tiene el fenómeno de despertar. Ahora el sujeto permanece con los ojos cerrados, no hay respuesta a estímulos externos ni a necesidades internas. Si quiere orinar, se orina. Y además, en algunos casos, en el coma leve o que está empezando el paciente a incrementarse, hay o pueden tener algunos movimientos defensivos muy discretos. Una clasificación de Blum y Posner pide que como para poder tener una idea muy rápida, vamos a tener cavidad craneal, todo lo que es el cráneo y la cavidad de la médula espinal se ha dividido en compartimentos. El compartimento mayor es aquel compartimento supratentorial, es decir, de la tienda del cerebro para arriba, ya que tenemos que equivale al 50% de las estructuras del sistema nervioso, mientras que el 30% de las estructuras están infratentorial, equivalente del cerebro y al tallo cerebral. Ya la interteca sería toda la médula espinal, pero estos no son los importantes para el paciente con estado de coma. ¿Por qué? Porque vamos a dividirlo desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista físico, entonces tenemos que las lesiones supratentoriales, entonces las lesiones supratentoriales, un hematoma, tienda del cerebelo supratentorial, tienda del cerebelo, un hematoma infratentorial, por ejemplo. Entonces me da físicamente la posibilidad de dividir las lesiones supratentoriales o infratentoriales. Esa es la estructura. Por ejemplo, lesiones supratentoriales que causan coma, daño difuso bilateral, por ejemplo, las alteraciones metabólicas o traumáticas, lesiones destructivas de la corteza cerebral, lesiones localizadas en un hemisferio, por ejemplo, tumores, infartos cerebrales, hemorragias, etc., con compresión secundaria a las estructuras normales. Y entonces tenemos un chorro de ejemplos. Miren, por ejemplo, la hemorragia, una de las hemorragias más frecuentes es la hemorragia por hipertensión arterial. Una hemorragia abierta al sistema ventricular. Ahí está un ejemplo característico de una lesión supratentorial que puede causar coma. Sobre todo, si es como el ejemplo de abajo, que es una gran hemorragia parenquimatosa hipertensiva y que ocasiona mucho desplazamiento de la línea media, una zona de edema, etcétera, que va precisamente ocasionando que un paciente seguramente caiga en coma. Los hematomas subdurales o epidurales, pues hay desplazamiento de la línea media. ¿Cuál sería la diferencia? Si me regreso rápidamente para que analicemos, acá, este paciente de la hemorragia parenquimatosa grande, hipertensiva, en el que la sangre se sale en cosa de 15 minutos o media hora, el paciente está totalmente en coma. Mientras que un hematoma que puede tardar hasta 3 meses en crecer, el paciente va a caer en coma, sí, pero tan lentamente como irle bajando a la cantidad de luz paulatinamente. Esa es nuestra diferencia. Entonces, ¿cómo cayó el paciente en estado de coma? De eso también mi sospecha etiológica. Los infartos cerebrales, entre más grandes, también más efecto de masa por el edema. ¿Y qué se diga de los tumores cerebrales? Los tumores malignos, como muestra esta animación computada que pretende remedar a un astrocitoma, crecen dentro del parénquima cerebral como si fuera una red que se va corriendo e invadiendo las estructuras vecinas. Finalmente producen las hernias cerebrales igual que cualquier otra patología ocupante de espacio. Bien, las lesiones infratentoriales, pues a lo mejor son más discretas, menos frecuentes, pero igual aparatosas. Destrucción del tallo cerebral, isquemia, necrosis, compromiso del tallo cerebral,
por presión directa y la formación de hernias cerebrales. Como pueden ver, desde lesiones muy pequeñitas en el puente, hemorragias más grandes, infartos hemorrágicos del tallo, pues son algunos de los ejemplos. No necesité una gran lesión como los anteriores, son lesiones muy pequeñas, pero que están en el tallo cerebral, donde está la formación reticular activadora ascendente, y ahí entonces van a causar problemas. Aquí vemos lesiones cerebelosas que pueden crecer y pueden ocasionar con el paso del tiempo hemorragias y diferentes patologías, un estado de coma. Bien, pero no todo es estructural y no todo es supratentorial o infratentorial. Hay lesiones metabólicas multifocales o difusas. Y ahí viene una gran lista. La persona que se estaba ahogando en Acapulco salió y quedó con secuela, quedó con una encefalopatía noxisquémica, o la chica que le están operando la nariz y les cae en paro en sala, les hace un paro respiratorio en sala, la sacan, pero la paciente queda y no despierta después de 4 o 5 días, y ya no sale, pero no despierta. Ya tiene tuvo una anoxia, tuvo una isquemia y tuvo daño cerebral. Y entonces hablamos también de las encefalopatías. Aquí viene todo lo que es, por ejemplo, pacientes con coma diabético, con coma urémico, por las encefalopatías van cayendo poco a poco en deterioro progresivo, igual que pasaría con las encefalitis, por ejemplo, procesos infecciosos que hacen que el paciente vaya bajando su funcionamiento. Ahora lo estamos viendo. En la pandemia, los pacientes con COVID hacen un sinnúmero de manifestaciones neurológicas. Una de ellas es la encefalitis hemorrágica, que es ocasionada por el virus y es en la profundidad del cerebro. Ya les enseñé después algunos ejemplos. Pero bueno, es lo que pasa, y vean todo lo que puede causar coma metabólico, problemas endocrinológicos, el desequilibrio hidroelectrolítico, etc. Bien, esa sería una clasificación. Ahora vamos a hablar de dos aspectos anatómicos y estructurales que tienen que ver, o cambios estructurales patológicos, que tienen que ver con el mayor o menor deterioro. Primero vamos a hablar de las hernias cerebrales. Para tener una hernia necesito tener estructuras que pasen a través de una línea o de una parte en donde tengo por lo regular dos estructuras duras, y eso sería como que una hernia. Acá tengo las tres estructuras que son las más duras que presentamos. Acuérdense que el cerebro está cubierto por las meninges, principalmente la dura madre. La dura madre en la porción central tiene la hoz del cerebro. La hoz del cerebro es una estructura dura. Luego, los hemisferios cerebrales se comunican uno con otro a través del cuerpo calloso. El ejemplo abajo me muestra todos los tractos del hemisferio cerebral izquierdo, cómo se cruzan en este rodete, aunque el rodete solamente es una parte, pero todo este cuerpo calloso, y de ahí se comunica con los del lado contrario. Entonces, pero si aquí tengo millones y millones y millones y millones de neuronas que forman muchísimos tractos, y todos se aglomeran aquí o se amontonan aquí, pues aquí va a estar más duro este tejido que este. Entonces, por eso es que el cuerpo calloso, que es este chiquitín que se ve allí, es una estructura dura. Las circunvoluciones que están ahí pegaditas se llaman circunvoluciones del cíngulo y están pegaditas a la hoz del cerebro. Otra estructura dura abajo es la tienda del cerebelo, que también está formada por la dura madre principalmente, y la tienda del cerebelo se encuentra arriba de ella descansando ligerito un lóbulo muy, muy suavecito, muy, muy bonito, que es el lóbulo temporal, cuya porción más interna, anterior y profunda se llama uncus. El uncus está descansando directamente sobre la tienda del cerebelo, pero se encuentra con que enfrente de él pasa entonces el tallo cerebral, al igual que el cuerpo calloso, pues es nada más y nada menos el conglomerado de todos los tallos que van a salir por el tallo cerebral, después la médula. Tengo estructuras duras,
Y hasta abajo, el agujero occipital, que es dura, y las amígdalas cerebelosas descansando. La amígdala es la porción más anterior, inferior e interna de los hemisferios cerebelosos, y entonces la amígdala pues también ahí encuentra descansando. Un primer punto es una hernia del cíngulo. Cuando tengo una lesión supratentorial muy arriba, lo primero que hace es que se pasen las circunvoluciones del cíngulo a través de la tienda del cerebro, a través de la hoz del cerebro y del cuerpo calloso, que ya vimos que es duro. Ahí se atraviesan, son las circunvoluciones del cíngulo. Cuya alteración es más de funciones mentales, con desvío anterior, control de esfínteres y probablemente cefalea. A menos que crezca un poco más la misma o ya se incremente lo que sería la hernia uncal. La hernia entonces el duncus se pasa entre el tallo cerebral y la tienda del cerebelo o tentorio. Esa es la estructura dura que tiene que atravesar. Entonces lo primero que se encuentra es el uncus al entrar a través de la tienda del cerebelo y el tallo cerebral. Lo primero que se encuentra es el tercer par craneal. Por eso se comprimen las fibras de la construcción de la pupila inicialmente y luego las del elevador del párpado superior y después los músculos rectos que mueve el tercer par craneal, y entonces el paciente va a tener una anisocoria por midriasis ipsilateral. Acuérdense, ipsilateral es del mismo lado, contralateral es del otro lado. Entonces tendremos midriasis ipsilateral. La otra pupila va a estar normal. Y luego también comprime aquí la vía piramidal, que en el bulbo raquídeo se cruza al otro lado, por lo tanto tendré hemiparesia contralateral con Babinski contralateral. Lo realizamos apenas el síndrome de neurona motora superior. Ahí está. Esas son las características de la hernia uncal. Que es lo que ve. Y por último, la hernia de amígdalas cerebelosas. Doctor. Si la estructura supratentorial no murió el paciente por esta hernia, sigue comprimiendo todo el tallo entonces se mete las amígdalas cerebelosas, se meten en el agujero occipital y comprimen la estructura del tallo cerebral aquí en forma significativa. Y esto puede suceder por lesiones infratentoriales o por lesiones supratentoriales muy fuertes o muy centrales. De otra manera, también, esto lo vamos a tener cuando tengo hidrocefalia y hago una punción lumbar. Este es un signo de enclavamiento. Por eso está contraindicada la punción lumbar a nivel de hidrocefalia, en pacientes que tengan hidrocefalia o aumento de la presión intracraneal severa. Bien, el edema cerebral es la otra característica que tenemos que platicar. El edema cerebral pues, es fundamental en muchas patologías, y ya habíamos dicho que forma parte del aumento de la presión intracraneal, cuyo síndrome vamos a revisar con detalle y que tiene que ver con la mayor parte de las muertes con nuestros pacientes. Nosotros tenemos ahí, arriba a la izquierda, acá tenemos un capilar cerebral y tenemos también los pies de los astrocitos. Recuerden que hay tres tipos de células, son los astrocitos, los oligodendrocitos y las neuronas propiamente dichas. Los astrocitos tienen piecitos, como ven, y esos son los piecitos de los astrocitos. Entonces, eso es normal. La función de los astrocitos es el sostén físico, pero también el nutritivo. Por eso, en esta imagen de aquí de la mitad, vamos a tener un capilar. Tenemos 5 eritrocitos que se unieron para salir en la foto y tenemos los pies de los astrocitos, pero quiero que vean las células que forman la pared del vaso. Se llaman células parietales y cada célula tiene un núcleo, su citoplasmita, etc. Eso es en condiciones normales. Ahora bien, en una fase inicial se pierde la capacidad de permeabilidad de la membrana celular de las células que forman la pared del capilar. Y entonces tengo una reducción de la luz del vaso.
Y entonces esa reducción de la luz del vaso hace primero que baje el flujo, pero también que ya no haya un buen paso de nutrientes a través de las células para los astrocitos. Eso se llama edema vasogénico y es una parte del edema cerebral. Aquí está el edema vasogénico. El edema citotóxico es cuando esto aún ha pasado a las células de la pared del vaso, también se mete a los mismos astrocitos o incluso al interior de las neuronas. Hablamos entonces de edema citotóxico. Y por último, lo que vemos es que si el edema avanza y se sale al espacio intersticial, pues sería alrededor de todos estos espacios, pues eso sería el edema intersticial. Y lo vemos nosotros como aquí claramente. Vean, aquí están las células de la pared del vaso, el núcleo es el más moradito, son las células parietales, aquí está el interior o la luz del vaso y todas estas células astrocíticas o astrocitarias. Vean el edema como el agua entra en forma importante al vaso, es un edema vasogénico y un edema citotóxico. Y si se sale para los espacios, un edema intersticial, a mayor edema, mayor sintomatología. Bien, entonces, haciendo así como un análisis, ya vimos que nuestro paciente puede tener actividad eléctrica o actividad funcional, que puede ir bajando rápidamente o lentamente. Y cuando baja mucho, pues nada más tendremos funciones vegetativas, pero evidentemente depende de la causa, puede ser mortal. También vimos que una clasificación de lesiones supratentoriales, infratentoriales y otras que son muy importantes, multifocales, infusas o metabólicas, y que tenemos entonces que ubicarlas. Ahora, dos cosas que favorecen el daño en el estado de coma. Uno son las hernias cerebrales, que incluso pueden matar al paciente, o el edema cerebral, que se divide en tres: vasogénico, citotóxico e intersticial. Y eso también influye. Entonces yo tengo un paciente con deterioro neurológico, sea la causa que sea, va cayendo en estado de coma, puede tener hernias, puede tener edema, y eso empeorará definitivamente el pronóstico del paciente. ¿Bien? No, pero ya está todo eso, y así como el resumen. ¿Y qué hacemos ahora? Llegan ustedes a urgencias del hospital y nos encontramos con un paciente en coma. Y les piden que lo valoren. Valoren el paciente en coma, por favor, ¿sí? Lo primero que vemos que es paciente. Lo primero no vemos los pies, claro, podemos verlo todo. Lo primero que vamos a checar es las pupilas. Las pupilas pueden tener diferentes formas, tamaños y respuestas. Primero, las pupilas pueden ser pequeñas, grandes, medianas. Vean las pupilas pequeñas, pero reactivas a la luz. Esas pupilas las vemos cuando el paciente tiene un estado de coma por un problema metabólico, ¿sí? Pupilas pequeñas, reactivas a la luz. Ahora, esas mismas pupilas pequeñas y reactivas a la luz también las puedo tener cuando tenga un daño a nivel diencefálico, en el centro del cerebro. Si tengo un daño diencefálico, tengo entonces también posibilidad de usar con pupilas pequeñas, pero reactivas, o sea, sí tienen respuesta a la luz, sí tienen reflejo fotomotor. Bueno, ese es el diencéfalo. Si anatómicamente me voy al mesencéfalo, tengo tres datos: posterior, medio y anterior. En el posterior, que se llama tectum, aquí en el mesencéfalo, la parte tectal o tectum, ahí tengo que una lesión ahí me va a afectar ambos lados, y va a darme unas pupilas dilatadas, unas pupilas grandes, dilatadas, pero además esas pupilas, estas pupilas dilatadas, pero fijas quiere decir que ya no responden a la luz. Ese es el daño posterior del mesencéfalo. Entonces tengo pequeñas, dilatadas, medias. ¿Dónde están las pupilas medias? Están en el mesencéfalo, en la mitad. Entonces una lesión medial del mesencéfalo me da las pupilas medias. Posición medial, ¿sí? Ahí tenemos esas pupilas.
también sin respuesta fotomotora, sin respuesta a la luz, por un daño central en el mesencéfalo. Bien, me voy para adelante del mesencéfalo, me encuentro el tercer par craneal, que ya había visto, y entonces tengo la anisocoria. Anisocoria quiere decir pupilas diferentes, por midriasis, no miosis, no midriasis, y se dilata la pupila, se hace grandotota, ipsilateral a la lesión. Entonces tengo compresión del tercer par craneal, por hernia uncal, pupila fija, una y dilatada. Bien, y en la parte de abajo, ya hasta abajo, en medio ya les dije la posición media, hasta abajo, una lesión en el puente de las pupilas puntiformes, porque no se nos olvide, puntiformes, puente. Entonces, estas pupilas puntiformes es por lesiones en el puente de Baroleo por protuberancia anular. Sin embargo, también las podemos ver en pacientes con intoxicación por neurolépticos o drogas. Es frecuente. Entonces pueden llegar, ustedes están en urgencia, les llega un chamaquito que estaba en el antro, tuvo un pasón, se cayó y está en coma, lo llevan y trae pupilas puntiformes. Lo más seguro es que tenga una intoxicación por drogas. Pero si el que llegó con pupilas puntiformes es un viejito hipertenso, mal controlado, hizo un coraje y trae pupilas puntiformes, es que hizo seguramente una hemorragia a nivel del tallo cerebral en el puente. Bien. Entonces, esto es una forma práctica para hacer la evaluación. Los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares se consideran reflejos de tallo cerebral. Cuando yo tengo el tallo cerebral intacto, los óculos cefálicos y los óculos vestibulares son normales. ¿En qué consisten? Por ejemplo, los óculos cefálicos, si yo le muevo la cabeza al paciente con mi mano a su derecha, sus ojos van a la izquierda. Los dos van a la izquierda. Si le muevo la cabeza a la izquierda, sus ojos dos a la derecha. Eso es normal. Si yo estimulo con agua fría el conducto auditivo y estimulo el vestíbulo, entonces los dos ojos voltean hacia el lado estimulado con agua fría, normal, y para allá, voltean allá, normal. Con esto hablamos de un tallo cerebral intacto, un tallo cerebral normal. ¿Bien? Para hacer prueba calórica, lo que hacemos es una manguerita o directamente con la jeringa, metiendo a cierta presión al conducto auditivo, y que el paciente, además de que tenga la cabeza levantada a 30 grados, yo pueda ver si él tiene desviación mirada hacia un lado o no con la aplicación del estímulo frío. Bueno, eso es normal, pero acá ya vemos que no hay normalidad. Como puedo aquí ver, un ojo sí jaló, pero el otro se queda fijo. Entonces aquí un ojo sí jaló y el otro se queda fijo. Esto quiere decir que nada más un solo lado es el que está funcionando. ¿Pero cómo es? ¿Cómo se explica? Pues muy fácil. Se explica con un dibujito que ya vimos, que es precisamente el de el tallo cerebral aquí esquematizado. ¿Se acuerdan? Área 8 frontal. Entonces, el área 8 frontal, vamos a mandarlo en verde, manda el impulso eléctrico hacia la formación reticular paramediana pontina, de ahí pasa al núcleo del sexto, el núcleo del sexto mueve el ojo hacia allá. Perfecto. Pero el núcleo del sexto manda otro impulso, se atraviesa y sube por el fascículo longitudinal medial, ahí va, y llega al tercero para que este ojo lo haga para allá. Pero, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo al paciente que tiene solamente un ojo funcionando? Entonces, si tiene solamente un ojo funcionando, quiere decir que la lesión está en el fascículo longitudinal medial bilateral. Aquí está, FM, fascículo longitudinal medial. Entonces, un daño en el fascículo longitudinal medial. ¿Por qué? Porque ahí, como ya vieron, ahora lo vamos a hacer en amarillo, pasó muy bonito, jaló este ojo para allá, perfecto. Pero cuando quiso pasar para acá, aquí se atora, ya no pasa.
Entonces, este ojo no se mueve. Igual del otro lado. Entonces, aquí concretamos un daño en el fascículo longitudinal medial bilateral, me da que solamente un ojo sea el que se desplace con los reflejos óculo-cefálicos y óculo-vestibulares. Ya, de muevo la cabeza por los dos lados y los ojos fijos como de muñeca. En la foto, en la simulación vestibular, con agua fría tampoco hay movilidad de los ojos, quiere decir que los dos están dañados. Entonces, ¿dónde estará el daño? Pues el daño, forzosamente, para que los dos no pasen, es que el daño tiene que estar en el tallo cerebral bajo, para que además, entonces, este impulso no pase. Entonces ya no va para allá ni va para allá. Ahí se afectan los dos. Bien. Entonces regresamos a nuestras conexiones aquí en la formación articular activadora ascendente y vamos a platicar de la escala de coma de Glasgow. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una, doctor. Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba hernia donde era a través del agujero occipital? ¿Sí? ¿Quedó claro? No se escuchó, doctor. ¿No se escuchó? A ver, espérame. Ahora sí ya me oyen. Sí, doctora. Sí, hernia de amígdalas cerebelosas. Se dice enclavamiento, pero es las amígdalas del cerebelo se enclavan, se van para abajo, como en la imagen que tenemos aquí ahorita. Aquí están las amígdalas cerebelosas. Esta porción se llama amígdala cerebelosa. Se mete y come al tallo cerebral. ¿Sí? Sí, Doctor, gracias. una pregunta. Ok. Sí, adelante. Las manifestaciones oculares que había dicho que por compresión del tercer par craneal eran isocoria del lado ipsilateral solamente, o puso algo más que se cortó en ese momento. No. El tercer par craneal, acá, ¿no? Es ipsilateral, o sea, del mismo lado. Ok. De hecho, en este ejemplo, acá lo ves, mira. La anisocoria es por la pupila. No, déjame poner. La pupila se dilata del mismo lado que el par craneal afectado. ¿Qué pasa si esto sigue creciendo? Pues se afecta el otro. Cuando ya hay una compresión de todo el tallo, entonces la del otro lado también se dilata. Cuando desgraciadamente un paciente que tiene un hematoma no se opera, sigue creciendo, no se opera, entonces comprime y se mete más y comprime todo el tallo. Primero se dilató una pupila, pero a las varias horas ya están las dos pupilas dilatadas, al grado en que el paciente ya, cuando tiene una lesión muy severa, queda ya con las pupilas así, grandototas, ya no hay respuesta, fijas, por una compresión inicialmente en el tectum, pero ya generalizada del tallo cerebral. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, chavos, vamos a dejarlo ahí para que vayamos igual. Mañana terminamos estado de coma y vamos a hacer un movimiento del temario. Vamos a mañana es martes, terminamos estado de coma. Miércoles vamos a dar cefaleas y jueves migraña, ¿sale? Y ya después seguimos con lo que vamos atrasados. Sí, doctor.
Nos vemos mañana. Gracias, buen día. Gracias, hasta Gracias, mañana. doctor. Hasta mañana. Mañana, doctor. Dios, chavos. Nos vemos.